Muy buenas tardes, estimados participantes. Damos la cordial bienvenida a nombre de nuestra institución, Instituto Nacional de Capacitación Integral del Perú, a cada uno de ustedes, para poder continuar con nuestro proceso de capacitación en esta oportunidad para tocar la ley número 27716, Sistema de Control Interno SCI. Hoy, 14 de octubre. Tenemos 4 horas de sesión consecutiva, estimados participantes, para todos ustedes y desde ya darles la bienvenida. Entonces, vamos a presentar a nuestra ponente de este día. Eh, Estrictamente se trata de la doctora Mildred Valdivia Acuña. Eh, Comentarles, estimados participantes, que ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con título de segunda especialidad en Derecho Administrativo y egresada dentro del 10º superior. Hay que tener cuidado con nuestros dispositivos, estimados participantes. Continúo. Nuestra ponente de este día, la doctora Mildred Valdivia Acuña, también cuenta con estudios concluidos de la maestría en regulación de servicios públicos e infraestructura de la Universidad del Pacífico. Asimismo, es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, autora de diversos artículos académicos a nivel nacional e internacional. Y tenemos el grato honor de contar con su persona. Bienvenida, estimada doctora Mildred. Estamos sumamente contentos de contar con su presencia. Le voy a convertir en coanfitrión para que tenga todos los accesos de nuestra sala. Estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Gracias por permitir en esta oportunidad contar con su presencia. Bienvenida, estimada doctora. Queda usted con el uso de la palabra. Le ayudo a confirmar si estamos ok en nuestro micrófono y también en nuestras cámaras. Buenas tardes con todos. Sí, muy agradecida con la participación de todos ustedes en este curso de Sistema de Control Interno. Un poco les voy a explicar la temática. La primera parte vamos a tratar de ahondar en la temática general acerca del control interno mismo. Y en la segunda parte del curso vamos a tener al doctor Sergio Verástegui Valderrama, exsecretario técnico de la Contraloría General de la República y exsecretario técnico de Servir, para ahondar en la parte práctica. Sin más preámbulos, vamos a empezar con la clase. Permítanme, por favor, un segundo para poder compartir pantalla. Claro que sí, estimada doctora. Sí. Comentarles brevemente también que en nuestras 2 primeras horas de sesión, al culminar, vamos a tener 15 minutos de break, estimados, para continuar con nuestra tercera y cuarta hora de sesión. Continúe, doctora. Muchas gracias, un segundito. Ahí está, ya está empezando la función de compartir. Si se logra Ya, visualizar. perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el curso Sistema de Control Interno. Como les mencionaba, este curso va a estar a cargo tanto de mi persona como el doctor Verástegui Valderrama, ¿no? Ahora, lo importante es, permítanme un segundo, lo importante es hacer, digamos, un recordaris acerca de las concepciones generales para poder aterrizar en la parte práctica y poder ver cómo esto es aplicable a nuestras instituciones. Antes de hablar del control interno, lo importante es saber qué cosa es el control, ¿no? Ahora, dentro de la gestión pública, el control toma una concepción particular, ¿no? No podemos hablar de control de la misma forma, por ejemplo, en procesos logísticos, de cómo es que lo vamos a identificar dentro o como una herramienta importante de la gestión pública. El control en sí mismo lo que va a hacer es medir, corregir el desempeño
de cada uno de los servidores que están como parte de la gestión pública, como parte de la institución en donde se va a implementar el control para garantizar de que efectivamente se estén cumpliendo con los objetivos de la entidad y los planes ideados para alcanzarlo. Tengo una... ah, perdón. Y los planes ideados para alcanzarlo. Ahora, el control dentro de como una herramienta importante de la gestión pública tiene que ser visto y ser entendido como un proceso integral, ¿no? Entonces, más adelante, seguramente van a ver con el doctor Verástegui por qué es un proceso integral en la práctica, pero un poco me adelanto dando unas pinceladas generales. Es importante porque las instituciones públicas, cuando implementan el control interno, en este caso, van a tener que tomar acciones que abarquen a todos los servidores, a todos los integrantes de la institución misma. Por eso se dice que es un proceso integral. A ver, un segundito. Ahora, como parte del control del Estado, vamos a tener no solamente esta herramienta de control interno, sino por otro lado vamos a tener a un control gubernamental, ¿no? Entonces, el control gubernamental está regulado en esta ley 27785, ¿no? Y nos habla de tres aristas de este control gubernamental. Y esto es importante porque muchas veces se confunde el control gubernamental con el control interno y luego en la práctica también muchos de los llamados o los titulares a implementar el control interno empiezan a confundir cuál es el rol que se le da dentro de la institución como titular encargado del sistema de control interno y empiezan a meter, digamos, las narices en temas de control gubernamental o en temas de procedimientos disciplinarios, ¿no? Cuando eso no hace más que invalidar la finalidad de la norma misma. Entonces, vamos a ver por qué es importante hablar del control gubernamental. El control gubernamental, como les digo, tiene tres aristas, ¿no? Que es la supervisión, vigilancia o verificación, que podría ser entenderse lo mismo. A buena cuenta, el control gubernamental está dado para el cumplimiento de las normas legales, de los lineamientos, de los planes de acción dentro de la entidad, de los actos o resultados de la gestión pública, ¿no? Ligados a la eficiencia, eficacia, transparencia, economía, ligados al destino de los recursos y bienes públicos. Esta parte es importante porque solo cuando el control gubernamental va a tener su razón de ser en la existencia, ¿no? De, digamos, de acciones que atenten contra ese control gubernamental cuando haya perjuicio económico. Entonces, por eso es que, seguramente Sergio lo va a explicar con mayor detalle, cuando se dan estas acciones de control, deben de sustentarse como pivote de la responsabilidad en el perjuicio económico a la entidad, ¿no? Entonces ahí hay mucho, digamos, mucha confusión con temas de procedimientos disciplinarios, con el catálogo de procedimientos disciplinarios. Entonces, cuando se implementa el control interno, se quiere o se trata de meter en estos, digamos, de manera muy puntual en estas facultades que tiene la Contraloría General de la República, ¿no? Cuando el titular de la implementación del sistema de control interno no está llamado a asumir el rol de los auditores de la Contraloría Gubernamental. Entonces, del control gubernamental, perdón. Entonces, vamos a ver con pinzas para ir viendo qué es lo que tienen que hacer los responsables de la implementación de control interno y qué es lo que hacen o están llamados a hacer los servidores. Entonces, vemos pues que el control interno tiene que ser visto eh, de forma distinta a lo que es el llamado control gubernamental. Entonces, el control gubernamental está dado en virtud de la ley, no para verificar los resultados de la gestión pública en atención al grado,
la eficiencia, la eficacia, la transparencia y el uso de los recursos de los bienes y el Estado. No olvidar que el control gubernamental está ligado con el tema del uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Entonces, la clasificación del control a partir de estas primeras ideas, ¿no? Es que va a ser bipartita, en control interno y en control externo, ¿no? Entonces, acá les he puesto, no sé si es que se puede, sí, yo me imagino que sí lo pueden ver, a mí se me bloqueó un poco la pantalla, pero el control interno, como ustedes lo han visto, es un proceso integral de gestión que está efectuado por el titular, los funcionarios, los servidores de la entidad y está diseñado, miren qué importante esto, está diseñado para enfrentar los riesgos en las operaciones de gestión y para lograr, para dar seguridad, el logro de los objetivos de la institución, ¿no? Y entonces vemos acá cuando digamos, hacemos digamos, una conceptualización de lo que es el control interno, ¿no? Cuando vemos que su finalidad por el cual fue creado es que busca enfrentar los riesgos en operaciones de gestión para el logro de los objetivos. Ya vemos cuál es la diferencia tangencial con el control externo. Entonces, el control interno lo que hace es que comprende acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior de la entidad que está llamada a implementarla y que a su vez es una entidad sujeta a control, justamente con la finalidad de que esa gestión, ¿no?, se efectúe correcta y eficientemente, que se cumpla pues la misión de la entidad y haya pues una mejora continua en la misma, pero el control interno, hay que entenderlo, no tiene la misma finalidad del control externo, ¿no? Y hay todo un enmarañamiento de las acciones de cautela que están llamadas a, digamos, a implementar los titulares de la implementación del control interno. Entonces, lo que tienen que hacer es planificar, actuar, chequear, ejecutar el tema del cumplimiento de manera correcta y eficiente de la misión de la entidad, de la mejora continua de la entidad y varias pautas que nos da la Directiva de Implementación de Control Interno que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando yo les hablaba del control interno que comprende acciones previas, simultáneas y de verificación posterior, es importante hacer, digamos, un análisis de lo que la norma dice, ¿no? ¿Por qué? Porque el control interno se va a ver a raíz del momento en que el titular de la implementación del control interno está llamado para, digamos, desarrollar todas estas pautas, esas tareas que le da esta directiva de implementación de control interno. Entonces, el control interno puede ser previo, puede ser simultáneo, puede ser posterior, ¿no? Previo en donde, por ejemplo, quiere hacer implementar normas que están ligadas con la mejora continua o directivas que están ligadas con la mejora continua de la entidad. Simultáneo, cuando va a ir a ver de que efectivamente la están implementando, los jefes la están implementando y posterior a ver qué resultados ha dado. Entonces, el control interno se da en función, ya saben, al momento en que le ejerce. El control previo y control simultáneo, a diferencia en la Contraloría General de la República, ¿no? Del que hemos hablado, va a competir exclusivamente a los servidores, a los funcionarios de las entidades con responsabilidad propia sobre las normas que van a regir la organización para ver también sus planes, manuales, reglamentos, disposiciones, etcétera, y el control posterior igual
¿no? Ejercido por los órganos de control en función a planes y programas anuales, pero a diferencia del control interno que hemos visto que está ligado al cumplimiento de la finalidad de la gestión de los recursos, misión, visión, mejora continua de la entidad, el control previo, simultáneo y posterior que también hay a la luz del control externo de la Contraloría General de la República, por el tiempo, lo que va a hacer es que se enfoque en que no haya un perjuicio económico en los bienes del Estado. Entonces, ese va a ser, digamos, el elemento con el cual ustedes van a distinguir en cuándo nos encontramos frente a un control interno y cuándo nos encontramos a un control externo ligado, digamos, liderado por la Contraloría General de la República, pero que en ambos controles, ¿no? En ambas formas de control, tanto interno como externo, puede haber, en razón a la temporalidad, control previo, control simultáneo, control posterior. Entonces, luego de eso, ya les he mencionado que el control interno también admite la posibilidad de que haya un control interno previo, de que haya un control interno simultáneo, de que haya un control interno posterior. Ahora, ¿por qué es importante o cuáles serían los beneficios de que se implemente el control interno en una institución? No solamente para dar cumplimiento a las normas, a la directiva, a las directrices, sino que contribuye al logro de los objetivos institucionales. Cuando hablábamos de la diferenciación o por qué hay que diferenciarlo del control externo que hace la Contraloría, ¿no? El control interno, como ustedes saben, está liderado por las autoridades de la institución y luego vamos a ver cómo es que se lidera. Pero a grandes rasgos, la primera idea que tenemos que llevarnos acá respecto de los beneficios del control interno es que contribuye a los logros, objetivos institucionales de la institución, ¿no? La misión, los objetivos de las entidades, como ustedes saben, constituye la razón de ser de esa entidad. Sin ellos, los procesos, las acciones, los recursos no tendrían ningún sentido, ¿no? O sea, ustedes como institución o los que estén dentro de una institución tienen que identificar cuál es la misión de la institución, cuáles son los objetivos, ¿no? Y el control interno va a estar enmarcado a ello. El control interno va a permitir cautelar, va a permitir verificar que los objetivos institucionales se cumplan en la medida de lo que se ha planificado y de acuerdo con las necesidades también de la población, ¿no? Por ejemplo, a grandes rasgos, ¿no? Los objetivos de las entidades, de algunas entidades, ¿no? Por ejemplo, no sé, MIDI se vio incrementado en temas de COVID-19, pandemia, porque tenían que emitir más normativa en materia de bonos, tenían que acercarse más a la población. Entonces, el tiempo, las circunstancias, etcétera, van a hacer que estos objetivos institucionales se cumplan en base a estas circunstancias. Por eso es que la implementación del control interno no es algo que se hace de una vez y ya no se monitorea. Vamos a ver cómo es que se va avanzando en ese camino para tener el control interno como una herramienta que contribuya a los logros, a los objetivos institucionales. Ahora, el control interno también no solamente es, digamos, un mandato, ¿no? El mandato que tienen los titulares de la entidad y que tenemos los servidores públicos para cumplir, ¿no? Para cumplir estos objetivos institucionales de acuerdo a cómo lo hayan planificado los titulares, los responsables de la implementación del control interno, sino que debería llevarnos a la reflexión de que el control interno como herramienta, un control interno bien implementado, un control interno bien planificado, va a permitir un mejor uso de estos recursos escasos. ¿Por qué? Porque si bien
la planificación de la implementación del control interno se basa en los objetivos, en la misión que tiene la institución, también va a ir de la mano con advertir los riesgos, con plantear las medidas correctivas antes y durante la ejecución de ciertos procesos y operaciones que están llamados a hacer, y el control interno va a constituir en una herramienta importante para contribuir a una mayor eficacia en los recursos de esa institución. Ahora, la retroalimentación también del control interno es algo importantísimo porque es uno de los más grandes beneficios que tiene el control interno. ¿Por qué? Porque va a permitir que no solamente los titulares de la implementación de control interno, sino los servidores, cuando se va a poner, digamos, se va a transparentar esos resultados, ¿no? Va a darnos a conocer de una forma más grande cómo es, digamos, cuáles son nuestras falencias, cuáles son nuestras debilidades como institución, ¿ya? Porque el control interno, en la medida del tiempo, cuando hablamos de un control interno previo, un control interno preventivo, lo que va a hacer es que va a ser o va a funcionar como un sensor de los errores, de las desviaciones. Además, va a proponer medidas correctivas, ¿no? Entonces, esto también no solamente para los servidores, sino también para todos los, digamos, las direcciones mismas, porque va a mejorar la práctica gerencial, operativa, va a permitir reenfocar los conceptos y metodologías, generando mejores habilidades en los funcionarios y servidores de la entidad. Entonces, no solamente se trata de cumplir con lo establecido en la norma, no solamente se trata con emitir los informes de la implementación del control interno, sino que se tiene que buscar el beneficio del control interno a los mismos servidores, ¿no? Que esto permita el desarrollo de nuevas habilidades, la corrección de errores, que los procesos sean más rápidos, etcétera. Entonces, además promueve una cultura orientada al buen desempeño. La razón de ser de la implementación del control interno es justamente eso, ¿no? Y muchas veces se desconoce porque el mensaje que se le da al servidor público es que el control interno viniera a ser como una especie de monitoreo a ver si te castigo o no te castigo. Por eso es que era importante em, hacer esa disociación con el tema de control externo, con las funciones que tiene la Contraloría de la República y ver que el control interno está más ligado a un tema de prevención, de control de errores, de mejora en la gestión. Y el control interno justamente va a promover una cultura de buen desempeño. Cuando se hace una correcta implementación del control interno, ¿no? Previa, simultánea, trae como resultado mejora en el desempeño institucional. ¿Por qué? Porque la misión, la visión, los objetivos de la entidad se van a cumplir, se van a desarrollar de manera exponencial, pero también tiene que tener un impacto en el servidor público porque lo que tiene que hacer es buscar una cultura de logro en los gestores públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, las, los logros ligados al objetivo, a la misión de la entidad, es, en la mayoría de los casos está dado por, digamos, el trabajo puro y duro de los servidores, ¿no? De los especialistas, de los analistas. Entonces hay que promover esa cultura de logro, de buen desempeño, de eficiencia, eficacia en los servidores públicos. Entonces, el control interno también es un instrumento para combatir la corrupción dentro de la entidad pública. ¿Por qué? Porque va a permitir que digamos, los titulares de la implementación de control interno verifiquen cuando hacen un análisis de estos procesos que manejan ligados a la misión, visión, objetivo de la entidad, se identifique plenamente quién, cómo y cuándo se ejecutan diversos procesos u operaciones que se realizan dentro de la entidad.
Entonces, ello va a minimizar los riesgos inadecuados que ocasionan pérdidas económicas al Estado o prestaciones de servicios deficientes para el ciudadano, ¿no? Entonces, de esta manera, los propios directivos también y los titulares de la implementación del control interno van a verificar que el personal que está a su cargo realice un trabajo de manera correcta, que digamos que los actos también que ellos realizan con ocasión de sus funciones sean más eficientes. Entonces, esto del control interno, como les mencioné, versa o se disocia del control externo, ¿no? Pero por eso es que es muy importante que tanto responsables de la implementación del control como los servidores públicos identifiquen esto, porque no pueden confundir control externo con control interno, y mucho menos en su aplicación. Entonces, a ver, un segundito. Y mucho menos en su aplicación. Cuando se implementa el control interno, lo que se busca es mirar, ¿no? Con respeto al servidor público. Los titulares de la implementación del control interno tienen que mirar con respeto al servidor público, a los analistas, a los especialistas, a los administrativos, etcétera, a todo servidor público, y mejorar, ¿no? Generar sinergias, hacer que el servidor público tenga las herramientas para mejorar en pro del cumplimiento de los objetivos de la misión de la entidad. Pero no puede confundir control interno con control externo, que el control externo está dado o está enmarcado dentro del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República, y que van a ver cómo muchas veces muchas entidades hacen mal en confundir esto, ¿no? Ya les he mencionado que el control interno lo que busca es, digamos, mejorar la eficiencia, la eficacia de la entidad. El control externo tiene otra misión, que es supervisar, vigilar, verificar el uso de los recursos públicos, de los recursos y bienes públicos. Y si verifica que no se ha hecho esto, empiezan pues el tema de las responsabilidades administrativas, pero ese no es ni será la visión del control interno. Entonces, a ver, un segundito. Entonces, el control externo, para que ustedes estén, digamos, más aterrizados en conceptos, cuando vean toda la parte de la implementación con el doctor Verástegui, se van a dar cuenta que el control externo está liderado por la Contraloría General de la República, con el órgano de control institucional, ¿no? Y las sociedades de auditoría. Y también se da por momentos, ¿no? Como previo, simultáneo, posterior, ¿no? Este control, y al igual que el control interno, pero tiene otras finalidades diferentes, ¿no? El control, digamos, por la manera, en la línea temporal, ¿no? Que tenemos control previo, simultáneo, posterior, podríamos ejemplificarlo de la siguiente manera: antes de ejecutar el gasto, durante la ejecución del gasto y luego ejecutado el gasto. ¿Y por qué hemos hecho digamos, esa implementación, ese ejemplo ligado al gasto? Porque al inicio de la presente sesión, lo que habíamos dicho es que el control externo, liderado, enmarcado en toda la normativa del Sistema Nacional de Control y Contraloría General de la República, lo que hace es cautelar los bienes del Estado. Entonces, por eso es que está ligado al gasto, ¿no? Y eso justamente es lo que lo diferencia del control interno. Entonces, antes de ejecutar el gasto, el control previo está dado como aquellos que efectúa la Contraloría General de la República con anterioridad a la ejecución de un acto u operación que haga una entidad, de acuerdo a lo establecido por norma, con ley, con el objeto de emitir un resultado según corresponde en la materia de requerimiento. Por ejemplo, que necesiten ustedes alquilar, se necesite alquilar oficinas, ¿no? Porque ya quedó muy reducido el espacio y necesitan, por ejemplo, hacer una contratación directa para alquilar unas oficinas, ¿no? Entonces, antes de, la Contraloría puede acompañar o puede entrar con un control previo.
También lo podría hacer con un control simultáneo, que es durante la ejecución del gasto, ¿no? Son aquellos que se realizan por hechos o actividades de un proceso en curso con el objeto de alertar la existencia de hechos que vayan a poner en riesgo justamente esa ejecución de gasto y que esa ejecución de gasto tenga un impacto en los objetivos y logros de la entidad. Ahora, también puede ser luego de ejecutar el gasto, por supuesto, porque se realiza con el objeto de efectuar la evaluación de los actos y resultados ejecutados por las entidades. ¿Cómo gastaste, no? ¿En qué gastaste? Estos bienes en los cuales gastaste, estos recursos, ¿no? ¿Lo hiciste bien, lo hiciste mal? Entonces, por eso es que es importante también diferenciarlo. Entonces, acá les hemos dejado algunas maneras en las que se concretiza el control externo de la Contraloría General de la República, que no es materia de la presente sesión, pero le hemos dejado algunos ejemplos de los tipos de control que se hace en materia de control externo ligados al tiempo y abajo la normativa correspondiente. Ahora, durante el COVID-19, ¿no? Para ponerles un ejemplo que desarrolle un poco, de forma un poco más casuística lo que estamos viendo, durante el COVID-19 se desplegaron la Contraloría General de la República en el ejercicio del control externo, desplegó un montón de acciones justamente como control simultáneo, ¿no? Para verificar las acciones que tomaban las instituciones durante la emergencia sanitaria. Entonces, los auditores de la Contraloría General de la República, por ejemplo, vieron el tema de cómo es que se compraba, las adquisiciones de bienes, digamos, para salvaguardar la salud de la población, ¿no? Porque muchas entidades fueron receptoras de recursos públicos asignados durante la emergencia del COVID, pero estaban llamados a cumplir, digamos, ciertas acciones en virtud de ciertos planes para enfrentar el COVID-19. Entonces, esto está ligado a tareas específicas de la Contraloría General de la República. Entonces, Em, ahora, ya terminando con esto, lo siguiente sería ver cómo ha sido la normativa que regula el control interno en el Perú. La implementación del control interno dentro de las entidades públicas no es algo nuevo, ¿no? No es algo que recién en el 2024, en el 2025 se haya pedido. Ha habido toda una evolución normativa, pero digamos, como eje temporal, ¿no? Tenemos como inicio del eje temporal el 2006, ¿no? Que saca la norma 28716, que es la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, y saca una resolución que está ligado a plasmar, a desarrollar justamente la implementación de control interno. Y así ha habido toda una línea de tiempo normativa para regular el control interno en el Perú. Entonces, no nos vamos a poner a revisar cada una de las normas, pero sí es importante que ustedes sepan, ¿no? De que hay toda una línea temporal normativa en cuanto a la implementación del sistema de control interno. Ahora, la ley del sistema de control interno, lo rescatable acá para ver cómo hemos llegado hasta lo actual, es ver la ley de control interno de las entidades del Estado 28716 del 2006. Entonces, acá en esta norma se veía al sistema de control interno igual, como el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos, ¿no? Y métodos que incluían incluso la actitud de las autoridades, del personal organizado, de los institutos en cada entidad del Estado para la consecución de los objetivos institucionales. Entonces, de acuerdo a esta norma de control interno de las entidades del Estado, se plasmó también la obligatoriedad de todas las entidades de implementar el sistema de control interno
en los procesos, en actividades, en recursos, en operaciones y en actos institucionales. Y esto es importante porque no la implementación, ¿no? Lo que da lugar al nacimiento del control interno en el Perú, ¿no? Específicamente con esta norma del 2006, es que acá se plasma no como algo, no como una recomendación, sino que es es un mandato. Le está diciendo que las entidades del Estado están mandadas, tienen el mandato, eh, un segundo. Tienen el mandato de dar cumplimiento obligatorio y de implementar este sistema de control interno bajo apercibimiento de que se sancione bajo responsabilidad de los titulares encargados de la implementación del sistema de control interno. Entonces, vemos que eso es algo que se va a compartir con la normativa actual, con esta normativa anterior. Entonces va a promover igual la eficiencia, la eficacia, la transparencia, en la calidad de los servicios, en la prestación de los servicios públicos. Si bien es cierto, ustedes saben de que también de alguna manera, ¿no? El salvaguardar o el cumplir o el desarrollar mejor el tema de la misión, de la visión, de los objetivos de la entidad, tiene también un trasfondo, que es cuidar, resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido, irregular o perjudicial que pudiera afectar. Pero eso no significa confundir el control interno con el control externo que hace la Contraloría General de la República, porque ya ustedes han visto que el control interno está ligado o está enmarcado dentro de fines preventivos, correctivos y no sancionadores, ¿no? Entonces, hay que ver eso con pinzas. El sistema de control interno bajo esta normativa está ligado a cumplir la normatividad aplicable a la entidad, a promover también la rendición de cuentas, a garantizar la confiabilidad, la oportunidad de la información, ¿no? A fomentar prácticas de valores institucionales, y vemos cómo desde sus orígenes esta norma de implementación de control interno está ligada justamente al cumplimiento, ¿no? De la mejora de la misión, de la visión, de los objetivos de la entidad. En aquel momento también habían obligaciones para el titular y los funcionarios públicos, y esto es importante porque la normativa anterior nos desarrolla de alguna manera también lo que ahora también se puede aplicar por más que haya una normativa actual vigente, ¿no? Porque te da algunas pautas, te da algunas ideas de velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y las actividades de la entidad, organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control interno, documentar y divulgar las políticas y normas y procedimientos de gestión y control interno, disponer las acciones correctivas pertinentes ante cualquier evidencia de desviamiento o regulaciones, implementar oportunamente las recomendaciones y disposiciones emitidas por la entidad, emitir las normas específicas aplicables a la entidad de acuerdo a la naturaleza, estructura y funciones. Entonces, se dan obligaciones al titular justamente para la mejora, ¿no? La mejora de la entidad, y que están ligadas o marcadas a obligaciones relativas al buen funcionamiento justamente del control interno, del conocimiento de la entidad, ¿no? Acá en ninguna parte, ¿no? Se habla de sancionar a los servidores, se habla de castigar, de mandarlos a que les abran un pack, ¿no? Acá lo que nos habla es de capacitar al servidor público, ¿no? Mantener, perfeccionar las medidas de control interno, digamos, de implementar recomendaciones, disposiciones, y que estén ligadas a
digamos, a mejorar la institución, ¿no? Entonces, también nos habla en esta normativa inicial de la responsabilidad en la implementación, en la aplicación. La inobservancia de dicha ley también genera una responsabilidad administrativa, funcional, que va a dar lugar a la imposición de sanciones, ¿no? Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que haya para los titulares de la implementación de la sanción. Entonces eso también hay que tenerlo mapeado, ¿no? También nos habla de la obligatoriedad de dar un informe al Congreso de la República, ¿no? La evaluación efectuada en el marco del Sistema Nacional de Control va a tener una arista, que es el Sistema de Control Interno de las entidades, y esto es informar al Congreso General de la República en un informe, digamos, anual. Entonces, por eso es que es tan importante que tanto los titulares de la implementación de control interno como todos los servidores, digamos, haya un compromiso para la implementación misma, porque esto va a dar lugar a un informe, ¿no? A la remisión de un informe. Y esto está desde la normativa anterior. Ahora, algo que es importante también, ¿no? Que todos los servidores y los encargados, los titulares encargados de la implementación de control interno conozcan, es cuál es el marco de referencia. Las personas que están vinculadas con temas de control, ¿no? En Contraloría General de la República o en auditorías, etcétera, están familiarizadas con la normativa acoso, el acoso 1 y el acoso 2. Eso no es algo que debiese ser externo por parte de todos los servidores públicos de conocer, ¿no? Debiésemos conocer más aún si estamos comprometidos todos con la implementación del sistema de control interno, ¿no? Ahora, el COSO 1 está llamado como que el marco integral del control interno, ¿no? Esto no es de ahora, como ustedes han visto, y por eso es importante ver, la normativa de control interno se da en el 2006 y en el 1972 más o menos se detectaron riesgos financieros, un caso muy importante, y se detectaron riesgos financieros y se formó una comisión que estuvo dedicada a proporcionar orientación, gestión ejecutiva a las entidades de los gobiernos y que le dice, ¿no? Le recomienda aspectos fundamentales a implementar, como es la ética, el control interno, la gestión empresarial, el fraude, la presentación de informes financieros, ¿no? Porque el tema de las deficiencias o los temas de corrupción no solamente hay que verlos en el privado, sino también dentro de la institución. Entonces, como ustedes ven, acá ya hay un esbozo del control interno respecto en las normativas de COSO. Y aquí es donde nace o se pauta las tareas para la implementación actual de control interno, ¿no? Por eso es que cuando se hace la implementación del sistema de control interno en una entidad, hay también que revisar la historia, las bases del control interno y esta normativa acoso 1 porque te dan las pautas de lo que necesitas implementar, ¿no? Entonces, este coso 1, ¿no? Lo que hace es desarrollar o darle componentes, ¿no? En materia de control interno, como que veamos el ambiente interno, la evaluación de los riesgos, las actividades de control gerencial, la información, la comunicación, el monitoreo. Entonces, si nosotros como titulares de la implementación de control interno o como servidores llamados, ¿no? A seguir las pautas de la entidad de control interno, conociésemos a detalle este informe COSO, que es brindar un enfoque estructural de las organizaciones para evaluar y mejorar los controles internos para que haya una mejor implementación en ambiente, evaluación de riesgos, información, comunicación, monitoreo. Qué duda cabe que haríamos una excelente implementación del control interno. Entonces, no solamente es ver la normativa de implementación actual,
sino también los antecedentes de control, ¿no? Este es un marco integrado, ¿no? Que estaba ligado a gestión de riesgos corporativos, pero bien saben que se puede utilizar o puede ser llevado a la práctica en el Estado. Por eso es que Contraloría General de la República también, cuando hace sus acciones de control, cuando ha generado su normativa, también ha mirado al COSO 1 y al COSO 2 como pauta para una buena implementación. Entonces, luego vemos que para fines de una adecuada formalización y estructura de control interno en el Estado, ¿no? Ya viendo eh, digamos, el antecedente, esta normativa acoso 1, acoso 2, vemos que hay componentes. Entonces, estos componentes que se nos llama para implementar el control interno no son componentes que se hayan, digamos, creado en el Estado peruano o que se le ocurrió, ¿no? Se nos ocurrió que estos son componentes a desarrollar dentro de las instituciones, debían darse sí porque sí. Como vemos, son parte del COSO 1, el COSO 2 y están ligados a componentes que son importantes para que se organice una institución dentro, mirándose hacia adentro en base a los objetivos, en base a la misión de la institución. Y esto está pues estructurado en un ambiente de control, en evaluar dónde están los riesgos, en las actividades de control gerencial, a la información, a la comunicación, a la supervisión. Por eso es que es muy importante conocer estos componentes para una adecuada implementación. Em, ahora, ay, Ahora, en la implementación del sistema de control interno podemos verlo como si quisiéramos verlo como una pirámide, vamos a ver que lo importante, la base, es el ambiente de control. Luego van a venir la evaluación de riesgos. ¿Qué riesgos identifico como titular de la implementación del sistema de control interno? ¿Cuáles, cuáles serían las actividades de control que estaría llamada a hacer? ¿Cuál es esa información y comunicación que yo necesito transmitir a todos los miembros de la entidad? Y finalmente, la cúspide de la pirámide sería la supervisión, ¿no? Entonces, el ambiente de control lo que hace y que es la base de poder estructurar un buen control interno de una entidad, es definir el establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas. ¿Cómo lo hago? Sensibilizo a los miembros de la entidad y genero una cultura de control interno, ¿no? ¿Cómo? A través de la propagación de la integridad, de los valores éticos, de competencias profesionales, de una filosofía de dirección ligada justamente a sensibilizar a todos los miembros de la entidad. Ahora, la evaluación de riesgos va a abarcar otra cosa, va a abarcar el proceso de identificación y análisis de los riesgos a los que está expuesto esa entidad para el logro de sus objetivos, para la elaboración de una respuesta apropiada a esos riesgos. Si como servidores no conocemos cuáles son los riesgos de la entidad, entonces va a ser muy difícil una buena implementación del sistema de control interno. Entonces, para esto necesito identificar los riesgos, ¿no? Y eso no estamos llamados a hacerlo los servidores, están llamados a hacer una adecuada estructuración los titulares encargados de la implementación de riesgos. Y yo como servidor lo que tengo que hacer es saber cuáles son los riesgos de mi entidad. Ahora, después de la identificación de los riesgos, tengo que valorar los riesgos, ¿no? ¿Qué tan, digamos, fuertes son? ¿Cuál es la probabilidad de que se materialicen? ¿Cuál es la respuesta al riesgo? Tengo que hacer un planeamiento de enfrentar o de responder esos riesgos. Entonces, ahora,
Si yo quiero saber como entidad o como titular de la implementación de riesgo, ¿qué es un riesgo? No puedo ir y googlear qué es riesgo. Lo que tengo que hacer para que esté orientado al sistema de control interno es otra vez ir a los orígenes, ¿no? A la normativa COSO y al ISO 31000. Entonces, solamente ahí voy a saber conceptualmente qué es un riesgo, ¿no? Que es la posibilidad de que un evento ocurre y afecte adversamente la consecución de los objetivos. Eso es lo que nos dice la normativa COSO que dio lugar a digamos, que sentó las bases a la implementación, a la obligatoriedad de la implementación del sistema de control de riesgos en las entidades, ¿no? Y otra vez, acá vemos que la normativa ISO 31000 nos dice que los riesgos son efecto de la incertidumbre en los objetivos. Entonces, otra vez, para poder saber cuál es un riesgo dentro de una institución, lo que hay que ver es cuál es la misión, visión, los objetivos y a raíz de ahí identificarlos para poder generar las respuestas. Entonces, ahora, también hay que ver, enmarcado esta normativa acoso que era bastante importante, que es que ver que hay tipos de riesgos, ¿no? No solamente es riesgos, digamos, operativos, que es los que se suele identificar o en el que suelen plasmar toda la visión las instituciones. Los riesgos operativos comprenden los riesgos relacionados en la parte operativa, en la parte técnica de la entidad, que van a provenir justamente de deficiencias en los sistemas de información, en la estructuración de la entidad, en, digamos, en el cumplimiento o el incumplimiento de compromisos institucionales. Para la implementación del sistema de gestión de riesgos, también nos llama a ver los riesgos estratégicos, los riesgos financieros, ¿no? Los riesgos estratégicos se asocian con la forma en la que se administra la entidad, ¿no? Eh, y los riesgos financieros se relacionan con el manejo de los recursos que hace esa entidad, ¿no? Y ver ahí, por ejemplo, ejecución presupuestal, elaboración de informes financieros, los pagos, temas de tesorería, manejo sobre bienes que hace cada entidad. También hay riesgos de cumplimiento que se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales o de ética en el compromiso que tienen con estos objetivos, ¿no? Esta misión, visión que tiene la entidad y estos compromisos que se dan a partir de estos ante la comunidad. Hay también riesgos de corrupción, que es la posibilidad que por acción o omisión se use el poder para desviar la gestión de lo público, para que se desvíe la misión de la institución hacia un fin de beneficio privado. Hay riesgos también de tecnología, que se asocia con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades y futuras de la entidad y soporte el cumplimiento de la misión. Entonces, no, ¿cuál es la lección? Que no debemos enfocarnos en una implementación de riesgos dentro de la entidad solamente a riesgos operativos. Veamos los riesgos estratégicos, veamos los riesgos financieros, veamos los riesgos de cumplimiento, los riesgos de tecnología, los riesgos de corrupción. Ahora, la valoración del riesgo es otro tema importante, porque si no conocemos la norma COSO 1, la norma COSO 2, no vamos a poder ver cómo es que valoro el riesgo, porque vendrá alguien y nos dirá de forma muy artesanal cómo valorar un riesgo. Y la normativa en control, ¿no? Porque es normativa en control, pero ya aplicado al control interno nos dice cómo valorar los riesgos por probabilidad que impacte. Por probabilidad es la frecuencia estimada o conocida con la que podría ocurrir el evento y el impacto es el resultado que ese evento puede ocasionar. Entonces, las entidades al momento de implementar el sistema de control interno lo que están llamadas a hacer es una matriz de probabilidad e impacto, ¿no? Y es una matriz doble, como ven acá, probabilidad alta, media, baja, impacto bajo, medio, alto, si quieren hacer una correcta implementación del control interno.
Entonces tienen que utilizar esta matriz de probabilidad y de impacto para que no solamente se haya una identificación de riesgos de manera muy gaseosa, de manera muy artesanal. Justamente el que haya un control interno, el que haya normativa detrás, el que haya, digamos, facultades, deberes detrás, justamente está para que se utilicen herramientas adecuadas para poder identificar estos, ¿no? Ahora, la administración también tiene que identificar las opciones de respuestas al riesgo. Entonces, no solamente se tiene que quedar el momento de implementar el sistema de control interno con los riesgos de manera gaseosa, sino que hay que identificar cuáles son las opciones de respuesta, ¿no? Y las opciones de respuesta a la luz de la normativa COSO 1, COSO 2, no es una, no solamente ya yo como titular de la implementación del riesgo me doy cuenta ya que se concretó un riesgo o que se puede dar este riesgo, ¿no? Y denuncio al servidor a control interno o lo mando al... No, eso no es control interno. Lo que se tiene que ver es cuáles son las opciones de respuesta a este riesgo. Primero, ya habíamos visto con respecto a la temporalidad, ¿no? Al previo, al simultáneo, al posterior. Entonces, en base a eso, podemos construir las opciones de respuesta al riesgo. Evitar, lo primero, implica tomar las medidas para prevenir el riesgo que las origina, ¿no? Por ejemplo, un control de calidad, un mantenimiento preventivo de los equipos, de desarrollo tecnológico, etcétera. Reducir o mitigar, que incluye los métodos, técnicas específicas para lidiar con ellos. Yo los identifico y tengo que proveer una acción para reducir su probabilidad de impacto. Y de esa manera voy a optimizar procedimientos y voy a además implementar controles. Tengo que compartir o transferir, que consiste en trasladar el impacto negativo de una amenaza junto con la propiedad de respuesta a un tercero. Tengo que asumir o aceptar, porque eso también es importante. La culpa muchas veces no es del servidor público, sino de cómo está estructurado o se han identificado esos riesgos dentro de la entidad. Luego que el riesgo ha sido reducido, transferido, siempre va a quedar un riesgo residual. Entonces, vamos a aceptar esa pérdida, vamos a otra vez tomar los planes de contingencia para manejar esos riesgos. Entonces, luego, lo siguiente en la pirámide son las actividades de control gerencial, ¿no? Eso es muy importante, porque son las políticas, los procedimientos establecidos para asegurar que se estén llevando a cabo las acciones necesarias en la administración de los riesgos. Si yo no sé cuáles son los riesgos, si yo no sé cuáles son las acciones que se van a tomar frente a los riesgos, justamente que pueden afectar los objetivos de la entidad, ya tengo un problema, porque justamente ya arriba de la pirámide ya están las actividades de control que van a realizar los titulares de la implementación, los cargos directivos, etcétera, ¿no? Entonces, para eso tengo que hacer una rendición de cuentas, controles, revisión de procesos, verificaciones, conciliaciones, evaluación de costo-beneficio, evaluaciones de desempeño, pero ya lo dije otra vez más, no ligados a sancionar, sino ligados a prevenir, a mejorar la institución, ¿no? Dotar de herramientas, de herramientas a los mismos servidores públicos para que mejoren. Entonces, por eso es importante las actividades de control, de gerencia, ¿no? Y ahora, aquí es importante ver que va a ser transversal a toda la implementación, la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener una comunicación interna fuerte, canales de comunicación entre los llamados, los titulares de la implementación de control interno con los servidores mismos. Tengo que tener calidad y suficiencia de información. No puedo marear a los servidores públicos con un montón de información, de normativa que a la larga no va a ser útil. Entonces, por eso es que en la información y en la comunicación se van a dar métodos, procesos, canales, medios, acciones que aseguren un flujo de información
en todas las direcciones. Esto para que se pueda cumplir las responsabilidades individuales y grupales en materia de control interno. Entonces, los sistemas de control interno, qué duda cabe, requieren de supervisión, es decir, un proceso que compruebe, ¿no?, que se está manteniendo adecuadamente todas estas capitas de la pirámide, se está cumpliendo con lo establecido, con lo establecido normativamente, con lo que yo como titular del control interno he identificado. Se consigue también mediante actividades de supervisión continua, evaluación periódica para identificar los riesgos o con la combinación de ambas cosas. Entonces, esta supervisión continua es muy importante porque va a verificar tanto las actividades normales de dirección, ¿no? Las actividades en la parte directiva, pero también va a llevar, digamos, supervisión por el personal en la realización de sus funciones para identificar siempre mejoras. Eso es el resultado final. Entonces, ya las leyes de presupuesto, por eso también es importante que ustedes sepan, ya nos hablaba, ¿no?, de que desde, por ejemplo, el 2016 más o menos, ya las leyes de presupuesto daban presupuesto a las entidades para la implementación de control interno. Pero además, eh, a- pero además, se decía la ley de presupuesto, em, el plazo para implementar la normativa en control interno. Y esto se dio en el año fiscal 2019, en la ley 308/79, que marca ya el plazo de implementación, ¿no? Esta es la primera norma que marca el plazo de implementación del control interno. Y en la 100ª vigencia, segunda disposición complementaria final, se nos dice, en el marco de la 53ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto del Sector Público, ¿no?, se establece que todas las entidades del Estado en los 3 niveles de gobierno están llamadas a implementar el control interno porque están bajo los alcances de la Ley 28716, que es la Ley de Control Interno de las entidades del Estado, y conforme a esta, tienen que cumplir las disposiciones normativas, los lineamientos, los plazos establecidos, y se le dio un plazo de 18 meses bajo responsabilidad funcional. Luego de eso sale una directiva, que es la directiva 06/2019, en donde se le pauta, ¿no?, cómo es que se debe hacer la implementación del sistema de control interno a las entidades del Estado. Y otra vez volvemos a los orígenes. Se le dice la finalidad es que tu institución tengas un documento normativo, una guía, ¿no?, para lograr, ¿no?, la implementación del sistema de control interno y que te des cuenta que esta guía de implementación del sistema de control interno es una herramienta de gestión permanente que va a contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales, va a promover una gestión eficaz, va a promover una eficiencia de ética, va a ser que se cumplan los objetivos de la institución, que haya ética y transparencia en el ejercicio. Entonces, ahí vamos a ver, o los que no estamos todavía enfocados o muy, digamos, vinculados a las normas de implementación, vamos a ver que se pautan estas primeras obligaciones de regulación, de seguimiento y evaluación. Esta normativa y estas directivas lo primero que plasman es regular el procedimiento para implementar el sistema de control interno y nos da plazos, nos da función. Luego nos dan un seguimiento y una evaluación, que ya estaban pautadas por esta ley de presupuesto, ¿no?, que era establecer las disposiciones para el seguimiento y evaluación de la implementación del sistema de control interno. Ahora, ese plazo, muchas entidades no las cumplieron, entonces se fue actualizando, ¿no?, esa norma, pero hay la obligatoriedad de la implementación del sistema de control interno en todas las entidades. Entonces, todas las entidades tienen el obligatorio cumplimiento de implementar este control interno. Entonces, eso, porque ya está pautado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control,
¿no? Y si quisiéramos saber cuántas son las entidades que más o menos aproximadamente tienen la obligatoriedad de cumplir con la implementación del sistema de control interno, Contraloría General de la República nos dio una cifra aproximada que eran más o menos 3.091 entidades sujetas a lo señalado en el artículo 3 de la ley 2785, vinculadas al sistema, a la implementación del sistema de control interno. Ahora, es bueno saber también lo siguiente, ¿no? Para saber si yo, que formo parte de una entidad, soy una de las entidades que están enmarcadas dentro del obligatorio cumplimiento o yo estoy exceptuada de la implementación del control interno. Entonces, hay entidades que están exceptuadas, por supuesto. La norma nos dice que es el Fondo Nacional de Financiamiento de Actividad Empresarial, FONAFE, la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, la SBS, también están exceptuadas. Y eso es importante conocerlo, ¿no? Ahora, respecto a los componentes y ejes para la implementación del sistema de control interno, la normativa primigenia y la normativa que ha mandado desde aquel entonces es que hay tres componentes o tres ejes para la implementación del sistema de control interno, que es la cultura organizacional, la gestión de riesgos y la supervisión. La cultura organizacional implica que yo, para que implemente un ambiente de control, para que yo difunda todas estas obligaciones que hay en materia de control interno, tengo que informar y tengo que comunicar dentro de la empresa, perdón, dentro de la entidad, ¿no? El tema de la obligatoriedad que hay para la implementación del sistema de control interno. También tiene que haber una gestión de riesgos, ya lo dije, una evaluación de riesgos, una actividad de control. No mirar a los riesgos como que son riesgos y nada más. Para eso hay que ver la normativa acoso 1, la acoso 2, ver cuál es el panorama de los riesgos que nos da. Y como eje 3, el sistema de control, perdón, la supervisión. Entonces, ahora, dentro de los grupos para la implementación del sistema de control interno en las entidades habría grupo 1, grupo 2, grupo 3. El gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, ¿no? Y estaban en el gobierno nacional todas las entidades, poderes, pliegos, ejecutoras, autónomas, entre otros. En el gobierno regional, la sede central de los gobiernos regionales. En el gobierno local, las municipalidades que se encuentran en Lima Metropolitana y Callao, así como sus adscritas. En el grupo 2 del gobierno regional, las unidades ejecutoras del gobierno regional, del gobierno local, las municipalidades clasificadas por el MEF como de tipo A, B, C, D, E, y en el 3 las municipalidades clasificadas por el MEF como el tipo F, así como las entidades adscritas. Eso es importante porque si se va a implementar el sistema de control interno en mi entidad, yo tengo que saber qué grupo soy. Entonces, esto es muy importante. Ahora, para la implementación del sistema de control interno también es importante saber que hay responsabilidades. El titular de la entidad, los órganos que participan en la implementación del sistema de control interno, y hay un órgano o unidad responsable de la implementación del sistema de control interno. Si viéramos este mapita de acá, lo vamos a aterrizar acá, que es en el órgano o unidad orgánica del sistema de control interno. Si somos parte de un gobierno nacional, la unidad responsable de la implementación del sistema de control interno es la Secretaría General. Si somos parte de un gobierno regional, quien es responsable es la gerencia regional. Si somos parte de un gobierno local, la unidad responsable es la gerencia municipal. Y en todas las demás entidades del Estado, el órgano o la unidad orgánica con máxima autoridad administrativa es la entidad responsable de implementar. Ahora, ¿qué funciones tiene el titular de la entidad cuando implementa el control interno? Hay que saber o hay que partir que el titular de la entidad es la máxima autoridad jerárquica institucional de esta entidad, es el responsable de la implementación del control interno en la entidad y la norma, la directiva le ha dado pautas, ya le ha dado función. Entonces, tiene que participar
en la priorización de los productos que serán incluidos en el sistema de control interno y aprobar los mismos, como identificar los riesgos, difundir, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. Va a revisar y va a aprobar los documentos que se le remitan en aplicación de la presente directiva. Va a solicitar a la Contraloría los accesos y aplicativos a este sistema de implementación del sistema de control interno que la Contraloría ha habilitado. Va a ejecutar las acciones que aseguren el registro en este sistema informativo del sistema de control interno de la Contraloría, en donde se va a poner todos los documentos, la información que pida esa directiva, porque esta es, es un pantallazo de lo que dice la directiva respecto a las funciones del titular de la entidad. Tiene que utilizar la información del sistema de control interno para la toma de decisiones y tiene que establecer las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en esa directiva. Ahora, las funciones de los responsables. Ya habíamos dicho que hay un órgano o unidad responsable de la implementación de control interno, ¿no? Y este tiene que dirigir y supervisar la implementación de control interno, tiene que coordinar con los otros órganos o con las unidades orgánicas que participen las acciones de planificación, ejecución, seguimiento de control interno. Tiene también la responsabilidad de registrar en el aplicativo del Sistema Informático de Control Interno que habilita la Contraloría General de la República la información y los documentos establecidos como entregables que están establecidos en dicha directiva y remitirlos al titular de la entidad. Además, tiene que capacitar a las demás unidades orgánicas en materia de control interno. Ahora, hay también, como parte de la implementación del sistema de control interno, los órganos o unidades orgánicas que van a participar en la implementación del sistema de control interno. Los órganos Estos órganos o unidades orgánicas que participen en esta implementación son también responsables del diseño o ejecución de estos productos priorizados, de las áreas de soporte relevantes de planificación, presupuesto, logística, recursos humanos, comunicaciones, integridad pública, etc. Se tiene que coordinar con el órgano o unidad orgánica la implementación del sistema de control, la ejecución de las acciones para la implementación. También tiene la facultad de proporcionar la información o los documentos requeridos por el órgano o la unidad orgánica responsable de la implementación para dar cumplimiento a todas esas tareas, obligaciones que están plasmadas en la Directiva de Implementación del Sistema de Control Interno. Tiene que disponer que los servidores o funcionarios públicos con mayor conocimiento o experiencia sobre la operatividad de los productos priorizados participen en las acciones necesarias para dar cumplimiento también a todas estas pautas establecidas en la directiva. Entonces, la implementación del sistema de control interno va a tener diversos ejes, ya les dije, el eje organizacional, el eje de gestión de riesgos y el eje de supervisión. El eje de la cultura organizacional lo que me va a mostrar es o lo que se tiene que hacer para cumplir con la implementación de ese eje es hacer un diagnóstico de la cultura organizacional y para tal la directiva te da todas las pautas cómo hacerlo. Y para eso, una vez que has hecho este diagnóstico de cultura organizacional, ya haces un plan de acción anual para tomar las medidas de remediación que hayas encontrado, esos riesgos que hayas encontrado. El eje supervisión va a ser como que el producto de que una vez que hayas cumplido con el eje de cultura organizacional y el eje de gestión de riesgos. El eje de gestión de riesgos lo que haces es priorizar los productos, ¿no? ¿Qué productos yo como institución debo dar? ¿Qué riesgos hay? Y hago un plan anual de sección de medidas de control, ¿no? Y esto da lugar a un eje de supervisión, que es el seguimiento de la ejecución del plan de acción anual, ¿no? Que sale de acá, de la cultura organizacional, me va a salir un plan de acción anual sobre
las medidas de remediación en cultura organizacional, y de acá de gestión de riesgos me va a dar un plan de acción anual sobre las acciones de medidas de control en riesgos. Entonces, con esa suma de esos dos, yo tengo un plan de acción anual que implica la cultura organizacional y la gestión de riesgos, y en supervisión yo hago el seguimiento de la ejecución de ese plan y luego hago una evaluación anual de cómo se implementó ese plan total del sistema de control interno. Entonces, tengo el diagnóstico de cultura organizacional, como les dije, desde las normas primigenias, desde las directivas primigenias. No es que la entidad tenga que crear, ¿no? Digamos, cada una va a ser de manera, digamos, casi empírica, poder hacer un diagnóstico, no. Desde las normativas primigenias de implementación del sistema de control de riesgo se pusieron en ese, digamos, en ese escenario y pautaron. Y para eso dieron un cuestionario de evaluación de implementación del sistema de control de riesgos, ¿no? Entonces, y para eso te hacen un grupo de preguntas en donde tú vas a responder sí, se adjunta evidencia. Por ejemplo, te dicen, ¿cumples con tener una misión de la institución? Sí, adjunto evidencia, pongo un pantallazo. No, se adjunta evidencia que no es aplicable. Parcialmente se adjunta la evidencia o sustento de la respuesta, ¿no? De que tengo una, un cumplimiento parcial. No, cuando yo digo, hago un mea culpa y digo, no, acá hay una deficiencia que yo he encontrado en mi institución y pongo y lo acompaño de un plan de acción anual para remediar ese no, ¿no? Entonces, así. Entonces, el diagnóstico de cultura organizacional, el órgano responsable del sistema de control interno, como ustedes han visto, es la máxima autoridad administrativa, que va a ser llamada a hacer el cuestionario de evaluación de la implementación del sistema de control, va a ver el eje de cultura organizacional y lo que tiene que hacer es responder en base a toda la información que va a recopilar dentro de la entidad, responder el cuestionario desarrollado sobre las bases de los principios de cultura organizacional. Entonces, para eso se puede apoyar de órganos como la Oficina de Planeamiento, Asesoría Jurídica, Recursos Humanos, oficinas de apoyo. Entonces, ejemplos ya de lo que pasaba, de lo que siempre ha traído, de lo que siempre ha traído el sistema de control interno en diagnóstico de cultura organizacional. Por ejemplo, durante los 12 últimos meses, la entidad que ha realizado al menos una charla de sensibilización dirigida a sus funcionarios, servidores sobre ética, integridad y la importancia de la función pública, si respondes no, tu calificación es 0. Si respondes no es aplicable, tu calificación es 1. Si respondes sí, tu calificación es 2 y va a haber una medida de verificación. Entonces, y así diferentes preguntas, ¿no? La entidad cuenta con lineamientos, normas internas aprobadas que regulen la conducta de sus funcionarios, servidores en el ejercicio de sus funciones públicas. Si la respuesta es no, es 0. Si la respuesta es no aplicable, 1. Si es sí, 2. Entonces, a partir de este cuestionario de evaluación del sistema de control interno, van a salir un montón de respuestas que van a dar lugar a una valoración, ¿no? En números, y lo que va a dar lugar también a que como entidad pongamos el sustento en las medidas de verificación y a partir de ahí se haga un diagnóstico. Entonces, y como les dije, cuando se hace ese diagnóstico de cultura organizacional, se da un paso 2 que es el plan de acción anual. En caso que las preguntas de diagnóstico de cultura organizacional hayan tenido como respuesta no o no aplica o parcialmente, se va a tomar dicha situación como una deficiencia en el control interno. Entonces se van a identificar cada una de ellas y se tiene que tomar la medida de remediación. Entonces la máxima autoridad administrativa
de la entidad, como la Secretaría General en caso de un gobierno nacional, la gerencia regional en caso de un gobierno regional, la gerencia municipal en caso de un gobierno local, o la que haga sus veces, lo que va a hacer es convocar a los órganos, a las unidades orgánicas, a las dependencias encargadas de los temas, para que conjuntamente elaboren un plan de acción anual de medidas de remediación para levantar ese no o parcialmente. Entonces, la entidad tiene que cumplir con acciones previas para el registro, ¿no? de estos planes de acción, ¿no? Entonces, está llamado por eso a la colaboración interinstitucional para que establezca las medidas de remediación que tiene que seguir cada órgano, cada unidad orgánica. Para eso va a establecer responsables de la ejecución de las medidas, el plazo de implementación, los medios de verificación que permitan justamente ver o evidenciar que se ha cumplido, los comentarios, las observaciones que se puedan registrar y que sea relevante para la aplicación, para el surgimiento de dicha medida. El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno va a avisar ese plan elaborado y el titular de la entidad debe revisarlo y aprobarlo y subirlo a este aplicativo informático del sistema de control interno, ¿no? Y mandarlo, convertirlo en PDF y subirlo a la Contraloría desde el aplicativo. Entonces, eso va a dar lugar, ¿no?, a ciertas acciones, pero lo que ustedes tienen que saber a grandes rasgos es que hay un eje organizacional, un eje de gestión de riesgos que va a terminar finalmente en un eje de supervisión que es el más importante. Entonces, hay medidas de remediación por ejemplo, en cultura organizacional, sí. Acá un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, durante los 12 últimos meses, la entidad no ha realizado o ha realizado al menos una charla de sensibilización dirigida a sus funcionarios, servidores sobre ética, integridad, importancia en la función pública. ¿Quién era la unidad responsable? Recursos humanos. ¿Lo hizo? ¿Cuándo? Por ejemplo, acá, 2019. ¿Qué medios de verificación tienes? El registro, la asistencia. Comentarios. La charla realizada en conjunto se hizo con las demás unidades organizacionales de la entidad. ¿Cuál es la medida de remediación a que no hubo una charla de sensibilización antes? Justamente efectuar unas charlas de sensibilización sobre ética, integridad y la importancia de la función pública, ¿no? Por ejemplo, otra deficiencia encontrada. La entidad codependencia no cuenta con los lineamientos o normas internas aprobadas que regulen la conducta de sus funcionarios y sus servidores en el ejercicio de sus funciones. Entonces, eh, ahí también es importante porque la medida de remediación va a ser elaborar o aprobar, difundir normativa en temas de normativa interna que regula la conducta de los funcionarios y servidores en el ejercicio de sus funciones. El órgano o unidad responsable es recursos humanos, cuándo se dio la implementación, cuándo se va a dar la implementación, la fecha de inicio, la fecha de término, comentarios. Por ejemplo, acá va a haber, ¿cómo se va a verificar esto? Con un documento que apruebe que la normativa se ha cumplido y que evidencie la difusión entre todos los miembros de la organización. Entonces se van a realizar coordinaciones permanentes con asesoría jurídica, por ejemplo. Otro, que la entidad codependencia no haya realizado una evaluación anual del desempeño de los funcionarios conforme a la normativa aplicable. Entonces, la medida de remediación va a ser evaluar el desempeño de los funcionarios, y va a estar ahí la Oficina de Recursos Humanos, cuándo se va a implementar, la fecha de término, cómo es que voy a verificar por formatos, informes, evaluaciones. Y aquí pongo comentarios, observaciones, que va a ser la coordinación con las gerencias de línea, asesoría y soporte. Entonces, en temas de gestión de riesgos también va a tener su lógica, una lógica similar, que es la priorización de productos. ¿Qué es un producto? ¿No? O sea, yo lo leo en la norma, pero si yo no sé qué es un producto,
en base a toda esa normativa general, difícilmente voy a poder hacer una buena implementación del sistema de control interno. Entonces, los productos en sistema de control están identificados como el bien o el servicio que proporcionan las entidades del Estado a una población beneficiaria con el objeto de satisfacer justamente sus necesidades. Entonces, ¿cómo priorizo los productos? Voy a identificar los productos. Entonces, dentro de una institución, como ejemplo, los productos, ¿no? Van a ser, por ejemplo, el plan estratégico institucional, el plan de desarrollo local, los programas presupuestales, el plan de desarrollo institucional, etcétera. Entonces, yo voy a identificar, por ejemplo, en el plan estratégico institucional, voy a encontrar la declaración de la política institucional de la entidad, la misión institucional, los planes de articulación, los objetivos estratégicos institucionales, las acciones estratégicas institucionales, la ruta estratégica, ¿no? Y esto es importante porque va a ser, digamos, un insumo importante para la gestión de riesgos al momento de la implementación. Ahora, en temas de programas presupuestales también, ¿no? Por ejemplo, en recursos humanos para el recojo de traslado y disposición de residuos sólidos, por ejemplo, en una municipalidad, ¿no? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el resultado? Gestión integral del manejo de residuos sólidos. El resultado, por ejemplo, es mejoramiento de calidad de vida de la población. O recursos humanos para el abastecimiento del agua. ¿Cuál es la actividad? Abastecimiento permanente de agua para el consumo humano. ¿Cuál es el producto? Acceso al servicio para agua potable, mejoramiento de calidad de vida. Entonces, no quiere decir que estos sean aplicables para cada institución tiene que mirarse e identificar sus insumos, su actividad, su producto, su resultado. Son ejemplos, pero es importante saber identificar. Entonces voy a priorizar los productos, voy a ver cuánto es mi presupuesto asignado al producto, voy a incorporar la estimación de gastos y voy a priorizar, ¿no? Entonces, en temas de gestión de riesgos, por ejemplo, en ámbito policial, puede encontrar patrullaje por sector, operaciones policiales para reducir delitos de faltas, detención por mandato, erradicación de la minería ilegal, etcétera. Entonces, los productos van a depender, la identificación y priorización de los productos va a depender de cómo yo me mire como entidad, identificarla con los demás actores, ¿no? Y ya luego hago una evaluación de riesgos. La entidad lo que tiene que es evaluar los riesgos, valorarlos y establecer cuál es el nivel de tolerancia de los riesgos, ¿no? Entonces, al identificar los riesgos, ¿no? Al identificar los riesgos, yo los voy a minimizar. Entonces, la entidad puede utilizar el procedimiento que considere adecuado. No hay una pauta general para la identificación de riesgos, pero a manera de orientación, hay, digamos, procedimientos para tal fin. Primero, que hago los productos priorizados, lo que yo como entidad voy a dar. Los atributos del producto priorizado, ¿no? Y la identificación, un momento. Y las preguntas las vamos a hacer al final en la parte práctica con el doctor Verástegui, por favor. Y la identificación de la gestión de riesgos. Para la identificación de riesgos puedo utilizar diferentes herramientas, ¿no? Lluvia de ideas, entrevistas a los servidores, encuestas, talleres participativos, fichas técnicas, procesos, etcétera, ¿no? Entonces, y los riesgos que yo identifico dentro de mi entidad, si es que se me hace una entrevista a mí como un servidor, o yo soy parte de una encuesta o de un taller participativo, cuando se identifiquen, ¿no? Se recomienda que se hagan en condicional simple, que es lo que nos dicen las normas de control. En llegaría, podría, habría, haría, tendría, porque si no vamos a estar en un problema grande. Y luego de eso, a ver, un segundito. Y
cuando yo hago una identificación de riesgos por cada entidad, ¿no? Por ejemplo, en temas de el producto priorizado en el sector interior, por ejemplo, patrullaje por sector. ¿Cuáles son los atributos del producto? Características que yo desearía que tenga este servicio, este producto de patrullaje por sector, que es personal policial preparado, planificación del servicio de patrullaje, programación del servicio de patrullaje, equipos adecuados para realizar el servicio de patrullaje. ¿Cuál es la identificación de riesgo? Podría haber personal que no esté debidamente preparado, podría ser ejecutado en zonas con baja incidencia delictiva, podría ser ejecutado en zonas no previstas en la hoja de ruta o podría incrementarse el número de actos delictivos. Entonces, por eso es que cada una de las entidades tiene que identificar cuáles son los productos que ofrece, cuáles son los atributos y cuáles son los riesgos, las deficiencias para poder hacer una ejecución bien de ese producto. Ahora, va a haber también un tema de valoración de riesgos. Para cada riesgo identificado se procede a valorar su probabilidad o impacto que veíamos, pero eh, eso de la probabilidad o el impacto no debía ser de mucha preocupación. Debiéramos identificar, ¿no? De forma mínima un impacto bajo, medio, alto o muy alto. Si quisiéramos hacer una labor ya pues muy sustantiva de valorar los riesgos, podríamos recurrir a fórmulas económicas de evaluación cualitativa de probabilidad que impacto, utilizar fórmulas para valorar este riesgo, ¿no? Como esta fórmula, y que nos dé tablas de valoraciones de riesgos o mapas de riesgos para determinar los distintos niveles de riesgos en colores que haya dentro de una entidad. Y también eso nos va a dar un mapa de cuáles deberían ser la tolerancia al riesgo encontrado dentro de una entidad. Quizás esto es muy elaborado en tema de probabilidad e impacto. Quizá lo que se nos pide es mucho menos, ¿no? Lo que se nos pide es, eh, respecto de los riesgos, una tolerancia baja. Pero como les digo, si yo quisiera hacer, digamos, algo muy elaborado, ya tendría que ir a fórmulas de economía para poner en práctica el tema de probabilidad e impacto y recurrir, ¿no? A lo que en los años anteriores se me han dado en cifras o se ha dado a conocer respecto de la tolerancia aplicable al riesgo por diversos de los grupos, ¿no? Entonces, pero esto en líneas generales, lo importante es que se identifiquen los riesgos dentro de la identidad, que se evalúen los riesgos, pero más importante es que haya un plan de acción de riesgos, que hayan medidas de control, que dentro de las entidades se hagan medidas de control, se ejecuten medidas de control eficientes para enviar la Contraloría a través de este aplicativo informático de control de la Contraloría y lo que se nos pide al momento de hacer esta eje de gestión de riesgos es que se participe en estas medidas, en la elaboración de las medidas de control, los funcionarios, los servidores públicos con mayor conocimiento y experiencia en operatividad de estos productos priorizados, ¿no? Y establecer cuál es el riesgo identificado, cuáles son las causas, las medidas de control, ¿no? Entonces, para eso se pueden utilizar diversos mecanismos o herramientas, ¿ya? Entre ellos, como les dije, entrevistas, encuestas, talleres participativos, lluvias de ideas, panel de expertos, entre otros. Pero se recomienda siempre que estas medidas de control otra vez se redacten cuando se va a enviar a Contraloría
tomando en cuenta los siguientes verbos: supervisar, verificar, alertar, evaluar, monitorear, comparar, vigilar, ¿no? Entonces, a cierto riesgo A, yo lo que me comprometo como medida de control es a vigilar, a observar, a monitorear, a evaluar, a contrastar. Entonces, voy a identificar el riesgo, voy a ver las causas y voy a tomar las medidas de control, ¿no? Que ya les he dicho que deberían establecerse en verificar, supervisar. Y a raíz de eso, hago los planes anuales de control de implementación de riesgo. Entonces, y para eso, yo voy a establecer los medios de verificación, quién es la unidad orgánica de hacer el seguimiento de la implementación de esas medidas de control y qué medida de control se va a tomar. Entonces, eso está relacionado a supervisar, verificar, alertar, que efectivamente se hayan puesto en práctica los medios para controlar esos riesgos identificados. Entonces, por ejemplo, si mi producto es, como parte del Ministerio del Interior, hacer patrullaje por sector, y identifico como riesgo que puede ser ejecutado en zonas con baja incidencia delictiva, tengo que, como medida de control, verificar que el mapa del delito se elabore con información actualizada de comisarías, denuncias, municipalidades, comités distrital de seguridad ciudadana, ¿no? Me pongo un plazo de implementación e identifico mi medio de verificación, que va a ser un mapa de delito actualizado, ¿no? Y identifico a una unidad responsable. En este caso, sería la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Entonces, así por cada uno de los riesgos, ¿no? Entonces, esto me va a llevar a aprobar ese plan anual, ¿no? De control de los riesgos identificados en la institución y hacerle un seguimiento. Entonces, si quisiéramos verlo así como que en macro, tendríamos un diagnóstico de la cultura organizacional, el plan anual y el reporte del plan anual respecto a lo que yo encontré en ese diagnóstico, ¿no? Entonces, voy a identificar, para hacer un reporte correcto de seguimiento, voy a identificar las acciones para la implementación de las medidas de remediación o control. Voy a revisar las evidencias que se consignen como medios de verificación y voy a establecer los plazos para la ejecución de la medida de verificación. ¿Qué es esto, no? Yo hago un producto, identifico el riesgo, identifico la medida de control, el plazo de implementación, de cuándo sería el inicio, cuándo sería el término, quién de las gerencias va a ser responsable o quién de las unidades con dirección va a ser responsable y los medios de verificación. Entonces, y en la supervisión, cuando yo finalmente haga la supervisión de esto, es que va a ser del 1 al 6, ¿no? Como que la medida fue implementada, la medida no ha sido implementada, la medida está en proceso, la medida está pendiente, la medida está no aplicable, la medida está desestimada. Entonces, en el eje de supervisión va a estar implementada cuando la entidad ha cumplido con implementar la medida de remediación o control conforme a este plan anual de identificación de riesgos. No implementada cuando la entidad no ha cumplido con implementar esta medida de remediación o control contenida en este plan anual. En proceso, cuando la unidad ya inició, pero aún no ha culminado con la implementación de esta medida de remediación o control. Pendiente cuando la entidad no ha iniciado todavía la medida de implementación, no aplicable cuando la medida de remediación o control aún no puede ser ejecutada por factores, ojo, no atribuibles a la entidad debidamente sustentados que imposibilitan su implementación, y desestimada cuando la entidad decide no implementar la medida de remediación o control
contenida en el plan. Entonces, para esto, en el plan de acción anual, de supervisión de acción anual, va a haber toda una estructura, todo un reporte de seguimiento que no es que uno lo haya creado así, sino que así ha sido establecido, ¿no? Deficiencias, medidas, que ustedes ya lo han visto completado, ¿no? Que está acá, que es producto, riesgo, medida de control, qué unidad es responsable, los plazos de implementación y los medios de verificación. Entonces, esto es importante porque se nos pauta cómo es que voy a identificar, ya se nos dice cómo identificar los riesgos, ¿no? Por lluvia de ideas, hago entrevista a todos los servidores, me hago parte de un panel, cito a un panel de expertos, ¿no? Etcétera. Y lleno este cuadro, que son el eje, en qué eje estamos, cuál es la medida de remediación, cuál es la unidad responsable, cuánto tiempo yo estimo que voy a implementar o levantar esta deficiencia, cuáles son los medios de verificación. Y al final, cuando hago la supervisión, voy a poner el estado o medida de control. Entonces, ¿no? Acá está. Cuando les decía esto de acá del estado, ¿no? Que teníamos implementada, pendiente, no implementada, no aplicable, en proceso, desestimada. Entonces, si ya completo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá que está, cuando se hace la supervisión, lo que se llena es el eslabón estado. Entonces ahí se va a poner que está en proceso, que está implementada, que no está implementada o que ya no es aplicable. Por ejemplo, si uno de los productos priorizados de mi institución sería la contratación oportuna y pago de personal docente, el riesgo identificado podría ser: docentes podrían ser contratados de manera tardía después del año del inicio escolar. Es un riesgo. Entonces, ¿cuáles son las medidas de control? Identifico: verificar el cumplimiento de la normativa vigente para la contratación oportuna de personal docente. ¿Quién va a ser responsable? La Dirección de Gestión Institucional. ¿Cuál va a ser el plazo para la implementación de esa medida de control frente a ese riesgo identificado? Por ejemplo, ¿no? El 15 de abril del 2021 al 15 de julio del 2021. ¿Cuáles van a ser las medidas de verificación? Protocolo para la contratación oportuna de personal docente al inicio del año escolar, elaborado y actualizado. Otro, por ejemplo, podría ser otra medida de control: verificar que las instituciones educativas cuenten con director antes de la fecha para la conformación, ¿no? De los comités. ¿Qué unidad responsable? La Dirección de Gestión Institucional. Plazo de implementación del 2021, de abril 2021 a julio del 2021. ¿Y cuál va a ser la medida de verificación? Reporte de verificación con listado impreso, ¿no? De que efectivamente las instituciones cuentan con un director o directora antes de la fecha del inicio del año escolar, por ejemplo, ¿no? Y aquí vamos a poner el estado, ¿no? Si está llenado a partir de este cuadrito de acá, si está implementado, no implementado, está en proceso, si está pendiente, si no es aplicable, ¿no? Generalmente todos ponen en proceso. ¿No? Y además, el eje supervisión, ¿no? El eje supervisión, como les digo, se llenan con esos temas, pero además otro tema importante antes de cerrar mi intervención, para ir a la pausa y luego haga la presentación el doctor Verástegui, es que cuando yo implemento el control interno en los diferentes ejes, por ejemplo, el cultura organizacional, la entidad va a tener como herramienta preguntas de cuestionario. Por ejemplo, la entidad cuenta con lineamientos o normas internas aprobadas que regulen la conducta de sus funcionarios y servidores en ejercicio de sus funciones, sí o no. Entonces, tengo que ver con qué documento lo acredito, con un acto resolutivo o documento emitido por la autoridad competente que aprueba las normas internas que regulan la conducta de los funcionarios y servidores,
¿no? Entonces, cada componente de control interno ligado a un eje va a tener unas preguntas que la entidad va a tener que responder, ¿no? Por ejemplo, en cultura organizacional, otra pregunta es: ¿los funcionarios y servidores que son parte del órgano, la unidad orgánica de implementación de control interno, han recibido al menos curso de capacitación durante los o últimos 3 años? Entonces, voy a ver qué documentos acreditan eso: certificados, informes, actos resolutivos que sean, digamos, que sean válidos, ¿no? En donde se ha recibido una capacitación e implementación del sistema de control interno. Y así diferentes preguntas de cuestionario que se van a hacer por cada una de estos ejes en materia de implementación de control interno, ¿no? Entonces, cada uno le hemos puesto ahí unos ejemplos que seguramente ya lo van a ver con más detenimiento luego, pero lo que quiero decirles es que estas preguntas están ya dadas, ¿no? Ya están dadas eh, eh, en el aplicativo mismo cuando, digamos, quiero mapear cuál es el estado de implementación del sistema de control interno de la entidad, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer básicamente es capacitar a toda la organización, a toda la entidad en materia de control interno, decirles, ¿no? Explicarles qué es un riesgo, ¿no? Cuáles los antecedentes en materia de control interno, cuáles son los titulares, los servidores que están llamados a la implementación, porque estas preguntas van a ser llenadas, como les dije, por las autoridades responsables de la implementación de control interno. Los servidores están llamados a la colaboración con estos funcionarios responsables de la implementación de control interno, ¿no? Entonces, eso por mi parte, el doctor Sergio Verástegui, luego del break que va a haber, va a hablar un poco de la responsabilidad funcionales, de todo lo que tiene que ver en el marco del sistema de control interno, ¿no? Como les dije, es un profesional muy destacado en la materia, ha sido secretario técnico de Contraloría General de la República y secretario técnico de Servir, y él nos va a dar mayores luces acerca de lo que significa el control, tanto interno como externo, dentro de las entidades, ¿no? Y eso básicamente. Muchas gracias. Creo que vamos a pasar al intermedio. Muchas gracias.